un océano donde lo imposible sucede. Este es el Atlántico Norte. Aquí, las ballenas cantan en medio del silencio del abismo, mientras los volcanes emergen de las profundidades, moldeando nuevas tierras, en un diálogo eterno entre fuego y hielo. Pero ¿qué sabemos realmente sobre este océano misterioso? El Atlántico Norte no es solo una frontera geográfica, es una frontera entre mundos, un territorio de fuerzas que desafían la lógica humana, donde el planeta respira, crea y se renueva ante nuestros ojos. Bienvenidos al Océano Atlántico Norte, donde ballenas y volcanes crean mundos imposibles. Entre Islandia y Groenlandia, donde el frío corta el viento y la lava dibuja la costa, vive una de las mayores concentraciones de energía del planeta. Son más de 4.000 metros de profundidad, temperaturas que alcanzan los 30 grados bajo cero y volcanes activos, capaces de generar nuevas islas en pocas horas. Pero el Atlántico Norte también es hogar de gigantes que cruzan océanos enteros, de aves que desafían tormentas y de ecosistemas que revelan el milagro de la supervivencia. En el documental de hoy, aquí en nuestro planeta, vas a descubrir cómo el fuego y la vida coexisten en uno de los lugares más salvajes y hermosos del mundo. ¿Te has imaginado presenciar el nacimiento de un volcán bajo el mar, o escuchar el canto de una ballena en aguas cubiertas de hielo? La naturaleza aquí no solo existe, habla. Cada sonido, cada luz y cada movimiento cuentan la historia de la propia creación. Después de explorar los secretos de Sudáfrica, donde la vida florece entre sabanas y desiertos, ha llegado el momento de ir más allá del calor para conocer el otro extremo de la creación, el Atlántico Norte, donde el frío y el fuego comparten el mismo corazón. Tú que nos estás viendo por la TV, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal Nuestro Planeta. Así, YouTube te avisa siempre que un nuevo documental revele lo extraordinario alrededor del mundo. Ahora, respira profundo. Deja que el brillo de tu TV transforme la sala en un portal y prepara tu corazón. Porque lo que estás a punto de ver no es solo un documental, es un encuentro entre el fuego y el océano, un momento capaz de cambiar la forma en que sientes la Tierra. El Atlántico Norte te espera. El sonido surge desde las profundidades, un canto grave, distante, un eco que viaja por miles de kilómetros, cruzando mares, corrientes y generaciones enteras. Así es como habla el Atlántico. Las ballenas jorobadas y las orcas dominan estas aguas frías. Son gigantes con corazones del tamaño de un automóvil, que respiran aire, pero viven en un mundo de silencio líquido. Cada nota de su canto
transporta mensajes que recorren océanos enteros. Imagina escuchar una canción capaz de atravesar 5.000 kilómetros de mar. Las ballenas jorobadas hacen eso. Se comunican mediante patrones sonoros complejos, en rangos de frecuencia tan graves que nuestros oídos humanos apenas perciben. Pero en el océano es una sinfonía viva. Cada invierno, estas ballenas dejan las aguas heladas del Atlántico Norte y viajan hasta el Caribe para reproducirse y alimentar a sus crías. Es una travesía de casi 8.000 kilómetros, guiadas por memorias heredadas. Siguen rutas que los científicos aún intentan descifrar. Las orcas, por otro lado, viven en grupos familiares que recuerdan a tribus. Cada grupo posee un dialecto propio, un conjunto de sonidos que solo es comprendido entre sus miembros. Estudios demuestran que estos patrones vocales se transmiten de madre a hija, como historias contadas bajo las olas. Pero no todo es música. El Atlántico Norte también es un campo de desafíos. La temperatura de la superficie puede descender a menos de 2 grados Celsius, y aún así, estos gigantes danzan entre el frío y las corrientes, alimentándose de cardúmenes que se mueven como nubes plateadas. Cada respiración es un recordatorio de que la vida resiste. Cuando una ballena emerge, el chorro de vapor puede alcanzar los 10 metros de altura. Es el océano respirando junto a ella. Un gesto simple, pero que sostiene la vida de un mundo entero. Los científicos creen que estos cantos ayudan en la orientación durante largas migraciones. Son mapas acústicos, guías invisibles que conectan los océanos. Y cuando el sonido viaja, también transporta la historia del planeta, registrada en las vibraciones del agua. Pero hay algo que la ciencia aún no logra explicar. ¿Por qué estos seres parecen cantar incluso cuando están solos? Tal vez sea la forma que el Creador encontró de recordarle a la Tierra que aún tiene voz. Y esa voz viene desde el fondo del mar. Bajo las olas, el mundo parece dormido, pero en las grietas del océano algo se mueve. Corrientes cálidas ascienden desde las profundidades, como si el planeta respirara, y al tocar el hielo, el agua se convierte en fuego. En ese instante, la luz cambia, el sonido se vuelve grave y el océano cobra color. Es como si el corazón de la Tierra latiera con más fuerza, abriendo paso al nacimiento de algo nuevo. Un encuentro entre la fuerza y el misterio, entre el fuego y el mar. Debajo del Atlántico Norte, la Tierra respira fuego. En el límite invisible de las placas tectónicas, la corteza se parte, liberando energía suficiente para elevar continentes enteros. Y cada fisura es un recordatorio de que el planeta sigue vivo. Aquí, entre Islandia y Groenlandia, corre una frontera subterránea conocida como la dorsal mesoatlántica. Una cicatriz que atraviesa el océano de norte a sur por más de 16.000 kilómetros. Es allí donde nace el fuego, lentamente, como si el corazón de la Tierra latiera al ritmo del mar. Cuando el magma asciende a la superficie, entra en contacto con el agua helada. El choque crea torres minerales, llamadas fumadores negros.
Son chimeneas que expulsan gases sobrecalentados a más de 350 grados Celsius. Y aún en ese infierno existe vida. Bacterias extremófilas sobreviven alimentándose de azufre, transformando lo que sería tóxico en energía. Es el milagro de la adaptación. Estos organismos son estudiados por la NASA porque tal vez, en planetas lejanos, la vida haya comenzado de la misma manera, en la oscuridad y bajo presión. Alrededor de esas grietas se forman ecosistemas enteros, crustáceos ciegos, gusanos tubulares y pequeños peces luminiscentes viven en armonía, como si hubieran sido moldeados para ese entorno. Es un oasis en medio del vacío, un jardín oculto en el abismo. Islandia, tierra que emerge de ese mismo fuego, es el único lugar del planeta donde la dorsal mesoatlántica emerge por encima del nivel del mar. Es un país literalmente dividido entre dos continentes, América de un lado, Europa del otro, y entre ellos el fuego que nunca duerme. En Reykjanes, las fallas geológicas cruzan el paisaje como cicatrices abiertas. Cada erupción redibuja el horizonte y da origen a nuevos campos de lava. En 2021, el volcán Fagradalsfjall despertó tras 8 siglos de silencio. La lava fluía suavemente, como si el suelo exhalara luz. Los islandeses, acostumbrados a vivir con fuego bajo sus pies, llaman a este fenómeno la respiración de la tierra. Y tal vez tengan razón, porque aquí el volcán no destruye, crea, moldea montañas, da origen a nuevas islas y fertiliza el suelo con minerales que sostienen la vida. Cuando el magma encuentra el mar, el espectáculo es indescriptible. El agua hierve, el vapor asciende y el océano brilla en tonos rojos y dorados. En pocos minutos, la solidificación del basalto crea nueva tierra firme. Es la creación sucediendo ante nuestros ojos. En promedio, Islandia crece unos 2 centímetros por año. Parece poco, pero en escala geológica es un parpadeo. Cada centímetro es testimonio de que el planeta sigue en movimiento. Y mientras la superficie se moldea, las aguas alrededor hierven de vida. Peces, crustáceos y aves marinas se alimentan cerca de las zonas volcánicas donde el calor atrae nutrientes. Las corrientes cálidas ascienden, las frías descienden, y la naturaleza crea su propio equilibrio. Aquí, la destrucción y la creación son la misma fuerza. Y cuando el día termina, el paisaje parece respirar junto al mar. Las columnas de vapor se mezclan con el viento y el horizonte brilla como si el Creador acabara de pasar por allí. En el Atlántico Norte, la frontera entre el fuego y el océano es también la frontera entre lo visible y lo divino. En las sombras del fondo, la lava se enfría en formas redondeadas, lavas almohadilladas. Cada burbuja solidificada registra el instante en que el fuego tocó la sal del océano. Bajo el vapor, el azufre pinta el aire de amarillo y la roca recién nacida aún exhala calor. Aquí la creación no tiene pasado, solo presente. Cuando el fuego se convierte en piedra, el paisaje cambia.
El calor se apaga, el brillo se transforma en forma y lo que antes fluía como luz líquida se alza ahora como muralla. Son columnas, infinitas y perfectas, grabadas en el corazón del Atlántico Norte. Estas formaciones, conocidas como columnas de basalto, nacen cuando la lava se enfría lentamente. A medida que pierde calor, la roca se contrae y se fragmenta en prismas hexagonales casi idénticos. El resultado es un diseño que parece arquitectónico, pero que fue esculpido solo por tiempo, presión y paciencia. En toda Islandia, estas columnas se multiplican como templos naturales. En el cañón de Sturlagill se alzan en hileras perfectas sobre aguas turquesa. En Kirkjufell forman escalones que moldean una de las montañas más fotografiadas del planeta. Y en Svartifoss, la cascada negra cae como un órgano hecho de piedra. La geometría del basalto es tan precisa que inspiró a ingenieros y arquitectos. Muchos creen que su simetría sirvió de base para estructuras antiguas como los templos griegos o para las columnas romanas usadas en catedrales y palacios. Pero aquí no fueron construidas, fueron creadas. El basalto cubre cerca del 70% de la corteza terrestre. Es la roca más abundante del planeta, formando el suelo de todos los océanos. Cada continente reposa sobre él, como si estuviera acostado sobre el corazón del fuego. Y cuando el tiempo lo esculpe en columnas, lo que vemos es el propio planeta revelando su arquitectura interna. Los científicos estudian la tasa de enfriamiento de la lava para comprender la forma de cada grieta. El ancho de los prismas indica el ritmo del frío. Cuanto más rápido el enfriamiento, más pequeñas son las columnas. Cuanto más lento, más grandes y elegantes se vuelven. Es como si la Tierra respirara en compás, modelando cada detalle con precisión divina. Y si las maravillas del Atlántico Norte también te están encantando, toma tu celular y comenta la palabra secreta de este documental. Roca. Solo eso. Es la forma de mostrar que sentiste lo mismo que nosotros. Roca. Estas catedrales minerales resisten desde hace miles de años. Fueron moldeadas por el hielo, el viento y la fuerza incesante de las aguas. Y aun cuando el invierno lo cubre todo de blanco, siguen ahí, erguidas como guardianas, testigos silenciosos del paso del tiempo. En sus espacios, la vegetación crece entre las grietas. Pequeños musgos y líquenes colonizan la roca, iniciando un nuevo ciclo de vida. Es un recordatorio sutil de que incluso en la piedra, la vida encuentra un camino y que la creación nunca se repite, se reinventa. Cuando el sol se pone sobre Sturlagill, la luz toca las columnas y el basalto brilla como oro líquido. Es la hora en que el silencio cobra voz. El agua corre, el viento murmura y el sonido resuena por toda la garganta del cañón. Es como si el Creador hubiera dejado allí la firma de un mundo aún en construcción. Y es en este escenario que el Atlántico Norte revela otro de sus secretos. Bajo el peso del frío y la fuerza del viento, el hielo comienza a moverse. Lentamente avanza, esculpiendo valles y ríos, hasta transformar la roca en espejo.
La temperatura desciende, el sonido del viento cambia y el paisaje se apaga bajo la luz del invierno. La tierra parece dormida, pero solo se prepara para el próximo acto. El reino del hielo se aproxima, trayendo consigo la quietud y la belleza que solo el frío puede esculpir. El silencio domina el paisaje y el frío toma forma. En el Atlántico Norte el agua deja de ser fluida para convertirse en estructura. Cada gota se transforma en cristal, cada lago en espejo. Es el reino del hielo. Islandia guarda la segunda mayor capa de hielo de Europa, Vatnajökull, una masa de hielo que cubre más de 8.000 kilómetros cuadrados, lo suficientemente espesa como para ocultar volcanes enteros. Allí, el hielo se mueve, como si tuviera voluntad propia. Se desliza lentamente, esculpiendo valles, ríos y cañones. Cuando el sol toca el hielo, la superficie brilla como vidrio. Es un reflejo que engaña la mirada. El cielo y la tierra se confunden y por un instante parece que el mundo entero se convierte en uno solo. Es la armonía congelada de la creación. Pero ni el hielo es eterno. Cada verano, los glaciares retroceden un poco más, recordándonos que todo lo que existe está en transformación. Aún así, hay algo divino en verlos resistir, desafiando al tiempo, como si el Creador hubiera dejado en ellos la marca de su paciencia. Bajo el sonido del viento, el Atlántico Norte permanece inmóvil, pero en el silencio del hielo, la tierra aún habla. En las tierras que hierven bajo el hielo, la vida encuentra una nueva forma de existir. Donde domina el frío, el fuego crea refugios invisibles. Y aún en las orillas más severas del Atlántico Norte, hay suficiente calor para sostener lo imposible. Landmannalaugar, un valle multicolor rodeado de montañas de riolita. Aquí el suelo parece humear, las piedras brillan en tonos de rojo, ocre y amarillo. Es el punto donde el hielo y el fuego se tocan y el aire parece cargado de energía. Cada paso es como caminar sobre el corazón de la tierra. El agua caliente que brota del subsuelo alcanza temperaturas superiores a los 100 grados Celsius. Aún así, microorganismos viven allí, se alimentan de azufre, hierro y sílice, sobreviviendo en entornos que serían letales para cualquier otra forma de vida. Son los extremófilos, las criaturas del límite. Estos seres microscópicos son estudiados por biólogos de todo el mundo. Representan la prueba viva de que la vida puede surgir, incluso en condiciones hostiles. Sus enzimas resisten el calor, la radiación y hasta la acidez. Son, en esencia, el reflejo más puro de la persistencia de la creación. En el lago Mývatn, donde las aguas humean y el suelo se mueve, los colores parecen irreales. El azul profundo del agua, el amarillo del azufre, el blanco del vapor, forman un paisaje que parece un sueño, pero es real y late. En Venir, los cráteres hierven como antiguos calderos. El sonido del gas escapando se mezcla con el viento, formando un coro subterráneo. Allí, el suelo no duerme, respira, y cada respiración es un recuerdo del poder que aún arde bajo nuestros pies.
Estas fuentes termales inspiraron a científicos de la NASA a probar tecnologías para futuras misiones a Marte. Porque la química de este lugar es similar a la de otros mundos. Si la vida existe en estos abismos terrestres, entonces también puede existir bajo los glaciares marcianos. Islandia es un laboratorio natural de la creación. Pero hay algo que ni la ciencia puede explicar. ¿Por qué estos lugares, aunque cubiertos de azufre y vapor, transmiten tanta paz? Tal vez porque nos recuerdan que la vida no necesita ser perfecta para ser sagrada. Aquí, el Creador parece firmar lo imposible, con tinta de fuego y aliento de vida, y la combinación de vapor, azufre y silencio crea una sensación única, como si el tiempo se detuviera. El paisaje se mueve en cámara lenta, cada gota que se evapora, cada piedra que se agrieta, es un recordatorio de que nada es estático. Todo cambia, todo renace. Bajo el brillo del atardecer, el vapor de las fuentes se mezcla con las nubes. El calor asciende, la luz se dispersa y el horizonte parece respirar. Es como si el Creador, con un toque invisible, mantuviera encendida la llama que da vida al planeta. La vida siempre encuentra un camino. Y mientras la noche cae sobre el valle humeante, el sonido de las aguas termales se mezcla con el eco distante del mar. Es el mismo ritmo, la misma pulsación. El Atlántico Norte habla otra vez, en voz baja, recordando que fuego y vida aún bailan juntos. Antes de continuar, verifica si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta. Así, YouTube te llamará de vuelta cada vez que un nuevo documental revele las maravillas de la Tierra y de la creación. Ahora, sigamos adelante, porque el Atlántico Norte aún guarda secretos. En el extremo del Atlántico Norte, donde el viento nunca descansa, la vida resiste. Son tierras moldeadas por el frío, por olas que rugen y por vientos que atraviesan siglos. Aún así, hay quienes llaman a este lugar su hogar. Las Islas del Viento son refugio de miles de aves migratorias, entre ellas el frailecillo, un pequeño pájaro de pico colorido, conocido como loro marino. Pasan casi toda su vida sobre el océano, pero regresan a la costa solo una vez al año, para cumplir el ritual de la vida, construir un nido y comenzar de nuevo. Estos nidos se excavan en acantilados y rocas húmedas. Dentro de ellos, un único huevo. Ambos padres se turnan para incubarlo durante unos 40 días, y cuando nace el polluelo, es alimentado con pequeños peces capturados en el mar, uno por uno, hasta estar listo para volar solo sobre el Atlántico. Las colonias pueden superar decenas de miles de aves. El sonido es ensordecedor. Gaviotas, fulmares y escúas compiten por espacio y alimento, pero existe un orden invisible, un equilibrio mantenido por la propia naturaleza. Aquí, el viento dicta las reglas y la supervivencia es la única ley. Las focas grises descansan sobre las rocas mojadas. Se sumergen hasta por 20 minutos en busca de peces y regresan a la superficie en silencio. Cuando el sol toca el horizonte, se alinean una al lado de la otra, como si compartieran el mismo pensamiento: esperar la marea correcta. Un gesto simple que revela sabiduría antigua.
En las llanuras heladas, los renos siguen su propia travesía. Son migratorios, capaces de recorrer más de 1000 kilómetros por estación. Se orientan por el campo magnético de la Tierra, atravesando vientos, montañas y nieve. La manada se mueve como un solo cuerpo, en busca de alimento y refugio. Durante el verano, la tundra despierta. Las flores cubren el suelo, las aves regresan y el silencio se rompe con el sonido de miles de alas. Es la celebración de la vida al límite. Cada especie, cada movimiento, es parte de una sinfonía invisible que mantiene el mundo en equilibrio. Pero el viento es el verdadero habitante de estas islas. Nunca se detiene, pasa por acantilados, pueblos y mares, llevando historias de aves que cruzaron océanos, y tal vez ahora sople ahí donde tú estás viendo. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Es tu forma de mostrarnos que el viento del Atlántico llegó hasta ahí y que, de alguna manera, todos estamos conectados por el mismo planeta, nuestro planeta. Estas aves viajan miles de kilómetros, pero siempre regresan al mismo lugar. Es un instinto, un llamado que ni el tiempo puede borrar, y tal vez nosotros también seamos así, siempre regresando a nuestras raíces, donde el mundo aún habla y la creación susurra tu nombre. Cuando el viento se calma, el mar refleja el cielo. Las nubes corren despacio y el paisaje parece respirar. Es el intervalo entre dos fuerzas, la calma y la tormenta. Y en ese breve instante, todo parece posible. En las Islas del Viento, la vida no es solo resistencia, es poesía en movimiento. Cada vuelo, cada zambullida, cada respiración es un gesto que desafía lo imposible. El Atlántico Norte sigue vivo y el Creador sigue escribiendo su obra sobre las alas del viento. Cuando la noche cae sobre el Atlántico Norte, el cielo se convierte en espectáculo. Rayos de luz verde, violeta y azul bailan en el horizonte, como velos vivos que se mueven al ritmo del viento solar. Es la aurora boreal, un encuentro entre el cielo y la electricidad de la tierra. El fenómeno nace a 90 kilómetros de altitud, cuando partículas provenientes del Sol chocan con la atmósfera terrestre. El campo magnético del planeta desvía estas partículas, creando ondas de luz que se mueven como fuego líquido. Es la forma más visible de lo invisible. Cada color de la aurora tiene un origen. El verde proviene del oxígeno, el azul del nitrógeno, el rojo de la energía extrema, y juntas pintan el cielo como si el Creador estuviera dibujando con luz y silencio. En noches despejadas, las auroras cubren toda Islandia y parte de Groenlandia. Guías locales afirman que cada aparición tiene una voz, un sonido bajo, casi inaudible, similar a un susurro eléctrico. Los científicos aún debaten si realmente existe o si es el cerebro humano intentando oír el milagro. Las antiguas leyendas nórdicas decían que las luces eran el reflejo de las espadas de los dioses. Para otros pueblos, eran las almas danzando en el cielo.
Hoy sabemos que son partículas cargadas, pero el encanto sigue siendo el mismo. La ciencia lo explica, pero el misterio permanece. Los viajeros que buscan la aurora saben que nunca está garantizada. Puede aparecer por segundos o durar toda la noche. Todo depende del viento solar, de las nubes y del silencio del cielo. Pero cuando aparece, nadie queda igual. Los fotógrafos esperan horas bajo temperaturas bajo cero, con las cámaras apuntando al norte. Y cuando la primera línea de luz cruza el horizonte, el tiempo parece detenerse. Ninguna imagen, ningún registro puede traducir lo que se siente, solo el corazón lo comprende. La aurora es más que un fenómeno, es un recuerdo, un recordatorio de que vivimos bajo un cielo vivo, alimentado por energía y movimiento. Y quizás, con cada noche iluminada, el Creador nos muestre discretamente que la luz siempre vence a la oscuridad. Y cuando el resplandor se disipa, el silencio regresa. El cielo se oscurece, pero algo dentro de quien la vio permanece encendido. Es la chispa de un encuentro entre el cosmos y el alma. Después de la luz, llega el silencio. El paisaje duerme bajo la aurora que se apaga. El viento se desacelera y hasta el mar parece respirar más lento. Aquí el tiempo deja de correr, simplemente existe. Entre las llanuras de Islandia, ríos transparentes atraviesan el campo como venas de cristal. En Bruará, el agua surge del subsuelo, fría y pura, formando cascadas suaves que se multiplican entre rocas de lava. Cada caída es una nota del mismo silencio. Más adelante, en Hraunfossar, cientos de pequeños manantiales brotan de una pared negra. No vienen desde lo alto, sino desde dentro de la roca. Es el hielo derretido que viaja por kilómetros subterráneos hasta encontrar la luz nuevamente. Un ciclo invisible que nunca se detiene. Estas aguas son tan puras que reflejan el cielo con nitidez de espejo. Los científicos estiman que el deshielo subterráneo tarda siglos en alcanzar la superficie. Lo que fluye ahora es la misma nieve que cayó cuando Islandia aún era joven. El tiempo fluye en silencio. En las orillas, musgos y líquenes se esparcen sobre las piedras. Son los primeros colonizadores de la Tierra, capaces de transformar roca en suelo. Crecen milímetro a milímetro, en ciclos que duran generaciones. Lo que para nosotros parece inmovilidad, es solo otra forma de movimiento. Aquí todo es lento. Las sombras se alargan, el agua repite su camino y el viento se mezcla con la respiración del planeta. La prisa desaparece. El tiempo deja de ser enemigo, se vuelve testigo. Tal vez eso sea lo que enseña el Atlántico, que la fuerza no está en la velocidad, sino en la permanencia, que hay sabiduría en dejar que las cosas sigan su ritmo, porque hasta el silencio necesita tiempo para ser escuchado, y en ese intervalo la Tierra habla en voz baja. Los científicos llaman a esto tiempo geológico.
Miles de años condensados en un instante, nacen montañas, los ríos cambian de curso y el océano avanza como si todo fuera parte de una respiración profunda. La creación nunca se detuvo. Y cuando termina el día, las aguas de Hraunfossar se apagan bajo el crepúsculo. El sonido de las cascadas se desvanece poco a poco, hasta que solo queda el viento. Es el eco del tiempo, recordando que hasta el silencio es parte de la vida. Cuando el fuego y el hielo se unen, el resultado es la vida. El Atlántico Norte es el punto donde la energía del interior de la Tierra se encuentra con la vastedad helada del océano. Aquí, el calor crea movimiento y el frío da forma. Es la alquimia de la creación. Las corrientes marinas nacen de estas diferencias de temperatura. El agua cálida asciende desde el sur, la fría desciende desde el norte. Ese vaivén constante mueve nutrientes, oxígeno y vida. Sin él, los océanos serían desiertos. En medio de estas corrientes se forman arrecifes de aguas frías. Diferentes a los arrecifes tropicales, se extienden a cientos de metros de profundidad. Corales duros, esponjas y anémonas crecen en silencio en las sombras del Atlántico. Son jardines invisibles que sostienen toda una cadena alimentaria. Estos arrecifes albergan miles de especies, pequeños crustáceos, peces que cazan en la penumbra y criaturas translúcidas que parecen hechas de vidrio. Muchos de estos seres nunca han sido vistos por la ciencia. Viven en temperaturas cercanas a 0 grados, alimentándose de microorganismos traídos por las corrientes. Y todo está conectado. Las ballenas se alimentan de los cardúmenes formados por los nutrientes de estos arrecifes. Las aves se zambullen donde el océano se renueva y las focas cazan en las mismas aguas donde el fuego subterráneo calienta el mar. Cada elemento depende del otro. Es un ciclo invisible que mantiene el planeta en equilibrio. Los oceanógrafos lo llaman sistema termohalino, un conjunto de corrientes que mueve todo el océano como si fuera un organismo vivo. Sin él, las aguas dejarían de circular y el clima de la Tierra cambiaría para siempre. Cada ola que toca la costa es el pulso de este corazón azul. Por eso, cada detalle importa. El Atlántico Norte es más que un mar. Es un sistema que respira, un vínculo entre todos los ecosistemas del planeta. Y mientras el fuego calienta el fondo, la vida florece en la superficie. De lo invisible nace lo esencial. Y si este viaje te ha tocado de alguna manera, deja tu like ahora. Es un gesto simple, pero ayuda a que YouTube lleve nuestros documentales a más personas que descubran lo extraordinario alrededor del mundo. Aquí, los arrecifes fríos y las corrientes oceánicas forman lo que los científicos llaman el vivero del Atlántico. Es donde la vida nace, crece y regresa. Cada ciclo, cada respiración, es el legado que el mar y el fuego dejaron a la tierra. Y en ese equilibrio delicado, la creación continúa.
Hay lugares donde la ciencia guarda silencio y el silencio se vuelve respuesta. El Atlántico Norte es uno de ellos, un encuentro entre fuego y hielo, vida y vacío, luz y sombra. Aquí, el planeta aún se está escribiendo. Con cada erupción, con cada deshielo, la Tierra renace. Las fuerzas que un día crearon el mundo siguen en movimiento. El fuego moldea, el hielo conserva y el océano lo conecta todo. Es el ciclo de la creación que nunca termina. Los científicos lo llaman fenómeno, los poetas milagro. Pero tal vez sean lo mismo, porque con cada chispa, con cada golpe de ola, la Tierra parece recordar quién la creó. Y cuando el sol nace sobre Reykjavik, la ciudad despierta sobre un suelo que aún respira. Bajo los pies de los islandeses, el fuego y el hielo siguen bailando. Y nosotros solo observamos la creación en tiempo real. Un planeta que nunca dejó de nacer. Este es nuestro planeta. Porque el misterio de la creación aún está frente a nosotros, en los sonidos que lleva el viento, en las luces que cruzan el cielo, en las aguas que no dejan de moverse. Todo aún está siendo creado. Y antes del próximo destino, verifica si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta. Eso asegura que YouTube te muestre cada nuevo documental y que sigas viajando con nosotros por los destinos más extraordinarios del mundo. Mientras el norte guarda silencio bajo el hielo, en el sur la vida despierta en colores y calor. Donde el océano besa la sabana y el Creador revela otro rostro de la tierra. Haz clic ahora en tu pantalla y continúa la travesía hacia el próximo episodio. Las maravillas de Sudáfrica, un lugar donde el Creador cambió el frío por la llama de la vida. Te espero allí. Quédate conmigo y descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima travesía.